Corporación municipal, representantes de diferentes colectivos institucionales, sociales, vecinales, sociosanitarios, educativos, culturales y deportivos de Molina de Segura, ciudadanía molinense, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a este acto institucional con el que el Ayuntamiento de Molina de Segura quiere conmemorar de forma pública y participativa el 45 aniversario de la Constitución de 1978, pilar fundamental de nuestra democracia. La vigente Constitución española fue aprobada definitivamente por los plenos del Congreso y el Senado el 31 de octubre de 1978, ratificada en referéndum el 6 de diciembre de ese mismo año y sancionada por el Rey en sesión conjunta y pública de las Cortes Generales el 27 de diciembre del mismo año, de 1978. El 30 de noviembre del año 1983, mediante Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado, se establecía el 6 de diciembre como Día de la Constitución, a fin de solemnizar adecuadamente el aniversario de la fecha en la que el pueblo español ratificó mediante referéndum nuestra Carta Magna. En el artículo 2 del mencionado Real Decreto se establecía que las instituciones del Estado de ámbito nacional y territorial conmemorarán con la mayor solemnidad y con un acto público el Día de la Constitución, en la forma que establezcan sus órganos de gobierno y dirección, como hizo en su día el Ayuntamiento de Molina de Segura al aprobar en pleno una moción en ese sentido. La Constitución no solo es nuestra ley de leyes, sino que también es el cimiento sobre el cual se ha construido nuestra sociedad moderna, garantizando nuestros derechos fundamentales, estableciendo las bases de nuestra convivencia y trazando el camino hacia un futuro de progreso y equidad entre todos los ciudadanos. La Constitución española consta de un preámbulo, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Hoy nos reunimos aquí como ciudadanos comprometidos de todas las esferas de la sociedad molinense para dar lectura a una selección de los artículos de la Constitución española, siguiendo la piedra angular de nuestra convivencia democrática. En este acto se va a dar lectura, por tanto, a una selección de esos artículos y seguiremos el orden que estableció el legislador. Entre los asistentes se ha repartido, veo que muchos de ustedes lo tienen, parte del texto. Se han asignado diversos artículos a todas las personas presentes. Cuando llegue el momento de su intervención, les pedimos que suban a este estrado donde yo me encuentro ahora, digan su nombre completo y, en el caso de representar a alguna organización, el nombre de la misma. Y a continuación, den lectura al artículo seleccionado, al artículo que les ha sido entregado. El acto que celebramos esta mañana en este salón de plenos quiere ser un gesto simbólico que reafirme nuestro compromiso con los valores democráticos y el respeto a los derechos de toda la ciudadanía. Hoy, al releer la Constitución, renovamos nuestro compromiso con sus principios y valores, recordando la importancia de preservar y fortalecer nuestra democracia, promoviendo la justicia, la igualdad y la libertad para las generaciones venideras. Antes de la lectura del texto constitucional, va a dirigirles la palabra el alcalde presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, don José Ángel Alfonso Hernández. Señor alcalde. Muchas gracias, concejales de la corporación, representantes del Cuerpo de la Policía Nacional, Pedro y Silvia, muchas gracias por estar aquí hoy. También secretaria general del Ayuntamiento, que también la he visto, colectivos que estáis aquí, representantes de la ciudadanía en general, muchas gracias. Bueno, pues en una jornada como la que hoy estamos viviendo, se hace necesario recordar bien alto que las instituciones públicas tenemos el deber de mantener vivo el espíritu inspirador de nuestra Constitución, promoviendo este tipo de actos conmemorativos con el objetivo de que no perdamos de vista la garantía de convivencia que nos ha deparado la Carta Magna y que sepamos transmitirla a las generaciones venideras. Y sin duda alguna, la Constitución de 1978 nos ha proporcionado el marco más largo de convivencia estable de nuestra historia y los gobiernos locales tenemos que seguir contribuyendo de forma decisiva a la consolidación de la democracia en nuestro país, porque además es una conquista
que debemos preservar con firmeza. La conmemoración de la aprobación de nuestra Constitución es una fecha emblemática para los españoles, un auténtico hito trascendental para nuestra historia democrática, fruto del consenso de debate y del pacto entre las fuerzas parlamentarias elegidas democráticamente. Porque gracias a la Carta Magna tenemos garantizado el ejercicio de nuestros derechos fundamentales y libertades públicas en todos los sentidos por la protección que nos brinda y porque nos ampara. Siempre que celebramos el Día de la Constitución es un buen momento para ensalzar, poner en valor y recordar los artículos de la Carta Magna como vamos a hacer esta mañana. Sobre todo dedicando un espacio importante a la configuración del ámbito local, como hace la Constitución, como el tercer nivel del gobierno político, con plena capacidad de decisión, de gestión y de gobierno expresado en su artículo 140. En un contexto como el actual, cobra especial importancia la Carta Europea de Autonomía Local, ya que los gobiernos municipales, durante casi medio siglo de democracia en España, han venido contribuyendo de forma fundamental al mantenimiento de la conciencia democrática de Europa y a la defensa de los derechos humanos. Es por ello que desde los gobiernos locales debemos ratificar nuestro compromiso y con el Estado de Derecho, como pilares de paz, prosperidad y como máxima expresión de los valores de la ciudadanía. Pertenezco, además, a una generación que nació al amparo de nuestra Constitución y que ha visto cómo nuestro país ha ido progresando año tras año en democracia, en libertades y en los derechos que refleja nuestro marco legal. En definitiva, una España en paz que ha ido fortaleciendo y mejorando los valores compartidos que ha consolidado el estado de bienestar, la vertebración territorial y con administraciones como la local más cercanas e inmediatas y eficaces, entre otros muchos logros. Desde la pluralidad política, que afortunadamente disfrutamos, la expresión de la diversión ha de tener siempre como valor primero la Constitución, propiciando en el entendimiento y la unidad como valores supremos, con respeto a los derechos fundamentales en todos y cada una de las personas, porque todos tenemos el derecho y el deber a defenderla y la obligación de acatarla. La Constitución da sentido y orienta a la ciudadanía a la que protege en su articulado, un texto que ha marcado la hoja de ruta hacia las libertades, el diálogo y los derechos de todos los españoles y además sin ningún tipo de duda. Desde nuestro ayuntamiento, desde Molina de Segura y en representación de esta institución, puedo garantizar que desde el Gobierno local trabajamos cada día afrontando los retos de futuro con el único objetivo de mejorar la vida de nuestros vecinos. Porque todos los días hay que mejorar la vida democrática y, por supuesto, la de las personas. En eso estamos, en eso estaremos y porque vamos a seguir trabajando duro para garantizar los derechos y libertades a todos los vecinos. ¡Viva la Constitución! Señor alcalde, si le parece bien, vamos a comenzar con la lectura del texto de la Constitución, que lo vamos a hacer desde el artículo 1 y hacia adelante. Les recuerdo que cuando llegue el momento de su intervención deben subir a este estrado, decir su nombre completo y, en caso de representar a algún colectivo, el nombre de ese colectivo. Después pueden leer el texto que tienen en su poder. Y ya que tenemos aquí a nuestro alcalde, vamos a pedir que sea José Ángel Alfonso el encargado de dar lectura al artículo 1 de la Carta Magna. Artículo 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.
Buenos días. Soy Antonio Martínez, concejal de este ayuntamiento. El artículo 2 dice así: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Buenos días, soy Pedro Arbizun, jefe de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía aquí en Molina de Segura. Artículo 3.1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Punto 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos. Punto 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Artículo 4. La bandera de España está formada por 3 franjas horizontales: roja, amarilla y roja, siendo la amarilla del doble de anchura que cada una de las rojas. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. Buenos días. Mi nombre es Juan de Dios García López. Soy concejal de fiestas aquí en el Ayuntamiento de Molina por el Partido Popular. Artículo 5. La capital del Estado es la Villa de Madrid. Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Buenos días. Soy Silvia Sal, jefa de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Policía Nacional de Molina de Segura. Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Buenos días. Soy Paloma Blanco, concejal del Ayuntamiento de Molina. Artículo 8. 1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. 2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Buenos días, soy Juan Antonio Avellán y en este momento, hasta el día de hoy, presidente de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Molina de Segura. Artículo 9 de nuestra Constitución. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Punto 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean real, efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud
y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Punto 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdecisión de la arbitrariedad de los poderes públicos. Buenos días, soy José Manuel Hernández Rebelles, soy concejal de este ayuntamiento. Artículo 10. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz social. Punto 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales, a las libertades de la Constitución, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados de acuerdos internacionales, las mismas materias ratificados por España. Hola, buenos días. Soy Francisco Rosauro y en este momento hasta tengo dudas si me represento a mí mismo. Aunque el tema es muy serio, lógicamente voy a dar lectura a lo que me han encargado. Artículo 11. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no se reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Artículo 12. Los españoles son mayores de edad a los 18 años. Buenos días, soy Juana Martínez, concejala de este ayuntamiento por el Partido Popular. Artículo 13. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezca los tratados y la ley. Número 2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. 3. La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. 4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. Buenos días, soy Andrés Bernal, de Molina, pero he trabajado 30 años en Naciones Unidas, por eso muchos no me conocen. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura, ni a penas
o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Ahora, si me permiten, les voy a decir que, siendo españoles, tendríamos muchos motivos de estar orgullosos, pero en Naciones Unidas se recuerda, aunque esto no lo diga la leyenda negra, se recuerda que la Isabel la Católica fue la primera persona que se preocupó por los derechos de los indios. Determinó que seguirían siendo propietarios de sus tierras, de las tierras que les pertenecían antes de la llegada de los españoles. Esto cuenta como una declaración de derechos humanos en el año 1500, año cuando ella decretó y dictó un decreto que sí está considerado como el primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos, prohibiendo la esclavitud. Buenos días, soy José Gómez La Rosa y vengo en representación de la Asociación Cultural El Retén Literario. Artículo 16. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Punto 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia. Punto 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Buenos días. Mi nombre es Sergio Bernal Ayala, soy concejal de este Ayuntamiento del Partido Popular. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. Buenos días, soy Ángel Martínez, secretario del Instituto Vega Bertales de Molina. Artículo 18. Punto 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Punto 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Punto 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Punto 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado
por motivos políticos o ideológicos. Gracias. Buenos días. Me llamo Elena García López y soy trabajadora del Servicio Murciano de Salud. Artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, a la protección de la juventud y de la infancia. 5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Buenos días, soy Carlos Perelló, concejal de Deporte y Salud de este Ayuntamiento. Artículo 21. Punto 1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. Punto 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Artículo 22. Punto 1. Se reconoce el derecho de asociación. Punto 2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. Punto 3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Punto 4. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de la resolución judicial motivada. Punto 5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Buenos días. Mi nombre es Delfina Ayala Jara y soy la presidenta de la Asociación de Mujeres y de Mayores en Los Conejos 1. Artículo 23. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Punto 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Artículo 24. Punto 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Punto 2. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa,
a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. Buenos días. Me llamo José Antonio Cano Díaz y soy presidente de la Junta de Zona 2 de Participación Ciudadana de la Asociación de Vecinos Sagrado Corazón y estoy en Interbarrio. Artículo 25. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento. Punto 2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajo forzado. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. Punto 3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. Artículo 26. Se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. Buenos días, soy Isabel Gadea, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Molina de Segura. Artículo 27. 1. Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de la enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban una formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva a todos los sectores afectados y a la creación de centros docentes. Buenos días, soy Antonio Sáez, concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Molina de Segura. Artículo 28. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley
que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Artículo 29. 1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva por escrito en la forma y con los efectos que determine la ley. 2. Los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. Artículo 30. 1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender España. 2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. 3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Y 4. Mediante la ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Buenos días, soy Antonia Robles, presidenta de la Asociación de Vecinos de Santa Bárbara. Artículo 31. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. En ningún caso tendrán alcance confiscatorio. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderá a los criterios de eficiencia y economía. Punto 3. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Buenos días, soy Ana María Fernández Gallardo, represento a al Centro de la Mujer de Santa Bárbara. Perdón, que estoy un poco afónica. Artículo 32. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará la forma de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, la causa de separación y disolución y sus efectos. Buenos días, me llamo Francisco José Bermejo Fernández Briceño e intervengo por la Asociación de Vecinos del Barrio de los Vientos. Artículo 33. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Número 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. Número 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Artículo 34. 1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general con arreglo a la ley. 2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22. Hola, Antonio Martínez, concejal de Gobierno de este Ayuntamiento y portavoz del Grupo Municipal Vox. Artículo 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.
Artículo 36. La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los colegios deberán ser democráticos. 37. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. 2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Sí, lo mío es muy breve. Buenos días, soy Fran Hernández Gómez, concejal del equipo de gobierno y portavoz del Grupo Municipal Popular. Artículo 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Muchas gracias. Artículo 39. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Los poderes públicos aseguran asimismo la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. 3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. 4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Hola, Francisco Javier Illanvives, ciudadano molinense. Artículo 40. 1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo. 2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. Artículo 41. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Artículo 45. Buenos días, soy María Hernández Avilés, concejal de Educación y Cultura de este Ayuntamiento por el Partido Popular. Artículo 45. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Artículo 46. Los poderes públicos garantizarán la conservación
y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Artículo 48. Buenos días, soy Pablo García, concejal de Juventud y Empleo por el Partido Popular en este Ayuntamiento. Artículo 48. Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Muy buenos días. El artículo 49. Los poderes públicos realizarán una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y lo ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título se otorga a los ciudadanos. Buenos días, soy Isabel Riquelme y represento a la plataforma de pensionistas que hay en Molina de Segura. Artículo 50. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Artículo 51, punto primero. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Punto segundo. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos, en los términos que la ley establezca. Punto tercero. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos. Artículo 55. No lo tenemos. Pues pasamos al 140. 140. Buenos días. Soy María Dolores Martín Gil García, secretaria general de este Ayuntamiento de Molina de Segura. Voy a leer el artículo 140 de la Constitución. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a los respectivos ayuntamientos integrados por los alcaldes y los concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto. Artículo 155. Buenos días, soy José Francisco Chacón Serrano, concejal de Gobierno de Molina de Segura y del Grupo Municipal Vox. Artículo 155. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actúe de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso
de no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Y viva los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado! ¿Alguna lectura más? Muy bien, pues esto ha sido, Manuel. Sencillamente agradecer la participación del tejido social molinense, de forma individual y colectiva, que ha tomado parte en este acto de homenaje que el Ayuntamiento de Molina de Segura ha querido rendir a la Constitución española de 1978 en su 45 aniversario. La Constitución es mucho más amplia, lo decíamos al principio, contamos con preámbulo, con 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una disposición final. Sirva este acto como una invitación ciudadana desde el Ayuntamiento a que podamos leer tranquilamente todo el articulado, todo el texto constitucional tranquilamente, hoy o cualquier otro día, pero aprovechando esta fecha del 6 de diciembre, que es el Día de la Constitución. Señoras y señores, muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con ustedes en este acto.